Madre mía, lo que se ha liado en las redes. Can Yaman y Demet Özdemir otra vez en boca de todos. ¿Qué significa ese emoji de casita que le ha dejado Can a Demet? ¿Boda a la vista o un regalito de esos que hacen sospechar? Vamos a desgranar el salseo, que aquí no nos quedamos con la duda. Todos sabemos que esta pareja ha dado mucho que hablar. El culebrón de su relación, sus idas y venidas, y ahora esto. Ese emoji de casa, que no deja a nadie indiferente. Para ser honestos, yo me he quedado flipando. A ver, que las redes sociales son un campo de minas para los famosos, pero esto es demasiado sospechoso. Muchos ya están gritando boda, boda. Que si se han reconciliado, que si esto es la señal definitiva. Pero ojo, que no todo es lo que parece. Yo lo que creo que está pasando es que o bien quieren jugar con nosotros, o de verdad hay algo gordo cocinándose. Pensadlo bien, ¿por qué ahora? ¿Justo cuando parece que ambos están enfocados en sus carreras? Recuerdo que cuando estaban juntos, era una locura. Los fans, los paparazzi, todo el mundo pendiente de cada movimiento. Y ahora, cuando parece que han pasado página, zas. Un emoji de casa. Podría ser un simple saludo, ¿verdad? Algo así como espero que estés bien en tu casita. Pero ¿quién manda un emoji de casa así, de repente a una ex? Nadie. A no ser que haya segundas intenciones, claro. Lo que yo sospecho es que puede ser una estrategia. A ver, el mundo del espectáculo es así. Necesitan estar en el candelero. Y si hay algo que mantiene a la gente pegada a la pantalla, son las historias de amor de sus ídolos. ¿Se estarán dando un empujoncito a sus proyectos con esto? ¿Quizás un nuevo proyecto juntos? ¿Quién sabe? El emoji de casa, ¿podría ser una indirecta sobre un nuevo hogar juntos? ¿O una referencia a un guión? El universo de las telenovelas es así de retorcido. Y si no es una estrategia, entonces sí que estamos hablando de algo más. Reconciliación. Una chispa que ha vuelto a saltar. La verdad es que no me extrañaría, son jóvenes, guapos, exitosos, el cóctel perfecto para que la atracción vuelva a aparecer. Pero, ¿boda? Eso ya es dar un paso muy, muy grande. Todavía recuerdo las últimas noticias que tuvimos de ellos, y no pintaban las cosas precisamente para un felices para siempre. Además, hay que tener en cuenta que ellos son muy reservados con su vida privada. Si realmente se van a casar, ¿no creéis que habría algo más? ¿Una foto filtrada? ¿Un comentario de algún amigo cercano? Este emoji es demasiado sutil, demasiado intencionado. Lo que me da a mí que esto es más un juego de poder mediático que otra cosa. Can y Demet saben perfectamente cómo generar expectación. Y ese emoji es un tiro al aire que ha dado en la diana. Todo el mundo está hablando de ello. Y eso es justo lo que quieren. Así que, ¿boda o regalo? Yo me inclino más por un juego de la expectativa. Algo para mantener viva la llama de su popularidad, para que sigamos hablando de ellos, para que sus nombres sigan sonando. Quizás un futuro proyecto juntos que aún no nos quieren revelar. Y ese emoji es la pista. Para ser honestos, me encantaría que volvieran a estar juntos, hacían una pareja increíble. Pero la vida real no es una telenovela. Y las redes sociales, a veces, nos hacen creer cosas que no son. Este emoji de casa, me tiene con la intriga a flor de piel. Pero ahora te pregunto a ti, ¿qué piensas realmente de este emoji? ¿Crees que es una señal de boda inminente, un simple gesto de amistad, o una jugada maestra para mantenernos enganchados? Déjamelo todo en los comentarios.